Hoy conoceremos la historia del jugador de los Pumas y el profesor de educación física, padre e hijo, que comenzaron un emprendimiento sin saber que iban a enfrentar tantos obstáculos. Él vino un día y me dijo, papá, quiero hacer algo con vos. Y bueno, yo me emocioné. Nos embarcamos en esta aventura. Nos juntábamos con los artículos de iluminación, íbamos a la gerente de compras de los supermercados, nos miraban y decían, sí, los vamos a llamar. No nos llamó nadie. No le vendíamos un artículo de iluminación a nadie. Les llevó muchos años encontrar el producto adecuado. Hacíamos artículos de iluminación que no podíamos vender. Hacíamos reposeras que se nos rompían. Entonces dijimos, bueno, ¿podemos hacer estufas a leña? Sí, podemos. ¿Cómo? No sé. Pesaba como 300 kilos, era un mamotreto horrible. No daban ganas ni de prenderla. Esta estufa fue la que perfeccionamos junto con la gente del INTI. El primer despacho de esas primeras 50 estufas que vendimos en un camión de un amigo. Me abracé con mi mujer y lloré. Ñuque se dedica a la fabricación de calefactores a leña, parrillas y hornos y es una empresa que no para de crecer. El rugby es, uno anda por el suelo y se tiene que levantar y uno tiene que ir al apoyo y uno es apoyado. Bueno, todo eso es lo que viví acá. Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo lograron. Ñuque es una empresa familiar, la hicimos con mi hijo. Nos dedicamos a fabricar estufas a leña, parrillas y hornos. Tiene un sistema de doble combustión que no contamina, que es ecológico, gracias a la segunda cámara que quema todos los gases. Ñuque tiene una planta de 1.200 metros cuadrados. Fabrican más de 3.600 unidades al año entre todos sus productos. Emplean a 25 personas. Pero hace 12 años, Marcos trabajaba como profesor de educación física, pero él quería tener su propio emprendimiento y estaba buscando al socio ideal. Tenía 27 años, trabajaba como profesor de educación física, me había recibido hace un par de años y si bien me gustaba la profesión y estaba cómodo, sentía como que necesitaba hacer algo más. Toda mi vida fue trabajar en relación de dependencia, en empresas multinacionales, en la función pública. Ya yo tenía 62 años, próximo a jubilarme. En ese transitar se me ocurrió hablar con mi papá para ver de emprender una empresa, algo juntos. Él vino un día y me dijo, con total decisión, papá, quiero hacer algo con vos. Y bueno, yo me emocioné. Marco, ¿me puedes explicar por qué elegiste a tu viejo como compañero en este proyecto? Lo elegí porque veía en él una persona con mucha experiencia, que le había ido bien en la parte laboral y sentía que tenía mucho para aprender de él. Y me parecía que podíamos hacer un buen equipo. Mi viejo jugó en los Pumas del 65, después jugó 20 años en la primera del Club San Martín, que es nuestro club, donde fue capitán. Todo ese espíritu de equipo y de llevar adelante y de empuje, lo vi como algo para aprovechar y para aprender en la parte laboral. Yo jamás me hubiera animado a desarrollar una empresa, jamás. Si no fuera por Marcos que me dijo, vamos, no hubiera ido nunca. Esta propuesta para mí me cambió la vida. Las primeras cosas que barajaron como posibilidad me parecieron disparatadas. Empezamos a buscar cosas. Pensamos en un restaurante, en un hotel. No lo veía, sobre todo a Jorge, en algo así.
Y a Marcos tampoco. Empezamos a buscar algún proyecto y pasamos por un montón, pero finalmente decidimos comprar las máquinas de una fábrica que estaba dejando de funcionar, que era una fábrica de artículos de iluminación. ¿Qué sabíamos de eso? Nada. Nos embarcamos en esta aventura, ninguno de los dos éramos industriales, empezamos a fabricar algunos de los artículos de iluminación que ellos hacían. Y ahí empezamos a tratar de salir a venderlos, lo cual fue muy difícil. Nos juntábamos con los artículos de iluminación, íbamos a las gerentes de compras de los supermercados, nos miraban y decían, sí, los vamos a llamar. No nos llamó nadie. No le vendíamos un artículo de iluminación a nadie. Jorge y Marcos no se desanimaron y probaron con otro producto. Estábamos con los artículos de iluminación, no se vendían y bueno, se nos ocurrió hacer reposeras. Me acuerdo de estar en la playa y llevarlas a distintas personas y tratar de vender. Pero nos encontramos con el problema de que se empezaron a vender, pero empezaron a venir los reclamos, que se rompían, que se oxidaban, que tenían problemas. Y la verdad que nos dimos cuenta que no era tan simple como parecía. Y bueno, fue pasar la página y seguir buscando otros proyectos. Estábamos empantanados. Básicamente nos pasamos 2 años trabajando, haciendo pintura para terceros y la verdad que el negocio no daba. En el interín, mi viejo empezó a trabajar en el INTI como asesor. Me enteré que el INTI Patagonia planteó el problema de que muchas comunidades humildes, mapuches, se calefaccionaban y cocinaban con braseros abiertos. Y escuchó a alguien del INTI Patagonia que había una necesidad de que se fabricaran estufas argentinas con este sistema de doble combustión, que no contaminen. Y los chicos vivían en hospitales y eran una cosa verdaderamente dañina, tragaban humo. Y nosotros, imagínate, hacíamos artículos de iluminación que no podíamos vender, hacíamos reposeras que se nos rompían. Entonces dijimos, bueno, ¿podemos hacer estufas a leña? Sí, podemos. ¿Cómo? No sé. Y bueno, y ahí arrancamos, hicimos el primer prototipo. Tomamos ese desafío e hicimos una estufa rusa, que es una estufa hecha con muchos ladrillos refractarios, que tiene una serie de curvas. Bueno, lo metimos dentro de chapa, pesaba como 300 kilos, era un mamotreto horrible. Pero no importa, lo hicimos y lo llevamos al INTI. La llevamos en un flete hasta el INTI Energía, la bajamos entre 5, que no se podía mover. Cuando nos vieron llegar con esa estufa, la verdad que nos miraron con ternura, porque era algo que no daban ganas ni de prenderla. Y ellos mismos nos sugirieron un diseñador y nos ayudaron a desarrollar la estufa multifunción, y que fue nuestra primera estufa realmente ecológica y útil. El primer modelo fue al sur, y en el INTI Patagonia lo probaron. Fue el primer éxito de Jorge y Marcos. Al poco tiempo, la provincia de Neuquén lanzó una licitación. Para ellos, era la gran oportunidad. Nosotros nos presentamos con precios baratos, porque era una licitación y había que ganarla, y con esos precios y con ese producto y con el aval del INTI, ganamos la licitación. Fabricamos las 300 con mucho esfuerzo y de a poco, hacíamos de a 20, de a 25 y empezamos a hacer los primeros envíos a la Patagonia. Yo recuerdo hoy el primer despacho de esas primeras 50 estufas que vendimos en un camión de un amigo. Y las subimos, y cuando llegó a la esquina y dio la vuelta, me abracé con mi mujer y lloré.
fue muy fuerte. Allá fue el camión y lo seguíamos por radio, porque fue una ceremonia. En los pueblos lo esperaban los mismos mapuches o la gente humilde, y se llevaban y arrancaban los braseros y ponían nuestra estufa. ¿Por qué le pusieron a la marca Ñuque? Bueno, la historia en el fondo es conmovedora, porque nuestros primeros destinatarios fueron mapuches que se enfermaban porque tragaban humo, y como era una estufa y cocina, le pusimos Ñuque. Porque Ñuque significa madre en mapuche. Entonces nos pareció que era algo que representaba el producto, ya que da calor como una madre, da alimento y calefacciona. Yo no podría trabajar, con Jorge seguro, con Marcos no sé, pero ellos se llevan bien, tienen un estilo donde se pueden decir lo que sienten y lo que quieren. Trabajar con mi viejo es lindo, es difícil, nos peleamos, ahora compartimos oficina. Hoy la gente, en lugar de mirarse, mira el teléfono o mira la pantalla de la computadora. Él no puede hablarme si yo no le estoy mirando los ojos. Y yo no puedo hablar con alguien que está mirando otra cosa. Si yo miro la pantalla del celular o de algo, él se para y se enoja. Cada vez que hablo, mira el teléfono y lo quiero matar. Nos peleamos todo el tiempo, pero también nos escuchamos. Porque por más que él dice que me escucha, no me escucha. Y entonces le digo de todo hasta que al final nos miramos a los ojos y hablamos a fondo de las cosas y nos entendemos. Jorge y Marcos encontraron el producto, la marca y su identidad. Diseñaron nuevos modelos, pero las ventas eran insuficientes y la empresa atravesaba su peor momento. Ahí empezaron las dificultades, que el producto se vendía, pero no lo suficiente. Y pasamos varios años tratando de venderlo, de llegar al interior, a diferentes localidades. Fuimos transitando en un túnel muy oscuro, donde no podíamos progresar. Como el producto no se vendía y no sabíamos bien qué hacer, terminamos yéndonos a un galpón prestado, compartido con otro proveedor nuestro. Y el momento más difícil fue cuando nos teníamos que mudar. Salíamos a probar suerte. Que era un galpón que tenía un montón de dificultades. El sector que nos habían dado para empezar a fabricar las estufas era un sector que caían 3 gotas y se inundaba. En el interín empezamos a exportar. Hicimos unas exportaciones fallidas a España que no funcionaron. Y después empezamos a exportar a Uruguay. Pero la exportación fue retenida en la aduana. En la verificación que hace la policía aduanera, sospecharon que había droga dentro de las estufas, por lo cual abrieron todas y rompían los refractarios para ver si en el medio del ladrillo había algo. Por lo cual nos encontramos con una situación desastrosa. Encontramos la mercadería en el piso, rayada, con cinta sobre los equipos. Despegaron las pinturas, vidrios rotos, ladrillos rotos. Fue un momento trágico. Las cosas no funcionaban. Un día nos encontramos con mi viejo y nos miramos a la cara y había que pagar los sueldos. Y nos quedamos con Marcos mirándonos y diciendo, ¿no habrá que tirar la toalla? Después de 7 años, de haber pasado por todas las situaciones que pasamos, un día nos encontramos con mi viejo y nos miramos a la cara y había que pagar los sueldos. Y nos quedamos con Marcos
mirándonos y diciendo, no habrá que tirar la toalla, pero decidimos no. Vamos a seguir adelante, vamos a rompernos el alma y vamos a seguir. Ellos siguieron invirtiendo, innovando, fabricando nuevos productos, como el termotanque solar, hasta que llegó un día, un antes y un después, en la historia de Ñuque. En el año 2009, mi viejo se enferma, tuvo una pancreatitis. Estuve marzo de 2009 a marzo del 2010, digamos, en boxes. Fue una situación muy difícil para mí porque me encontré solo en la fábrica. Yo siempre en la historia de nuestra empresa descansaba en la idea de que mi viejo era la cabeza, era el que podía llevar adelante la empresa y yo era más el tipo que ponía ganas, fuerza. Marcos estaba al frente de una empresa deficitaria y con un socio y papá internado. Para él fue el momento más difícil y como pasa con todo emprendimiento, a veces hay que tocar fondo para renacer. Mi viejo estaba internado, yo estaba casado con 2 hijas. Fabricábamos y vendíamos, pero poco. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo un producto que realmente era bueno y que funcionaba muy bien. Entonces empezamos a hablar con la gente que vendía nuestro producto, con los consumidores finales y le empezamos a preguntar qué pensaban de nuestro producto, en qué podíamos mejorar. Me di cuenta que nuestras estufas eran feas, que no gustaban, que ese era el problema, que funcionaban muy bien, pero que no gustaban y por eso no se vendían. Hicimos el prototipo de la estufa esta más linda y cuando la comparamos con la que fabricábamos, la otra realmente era fea. Empezamos a mostrarla a nuestros clientes y se entusiasmaron mucho. Entonces nos dimos cuenta que ese era el camino. Jorge se recuperó y las ventas comenzaron a crecer. Pero para consolidarse tenían que dar un paso más, mejorar la imagen y el marketing de la empresa. Además de toda la cuestión funcional y estética, ¿en qué momento se dieron cuenta que hacer publicidad servía y ayudaba obviamente a vender cada día más? Bueno, cuando empezamos a modificar los productos, a hacerlos estéticamente más lindos, nos dimos cuenta que teníamos que tener una mejor página web, mejores fotos y demás. Ahí fue que empezamos a trabajar con un amigo mío que es el que hace toda la parte de la página web y de comunicación. Y una de las primeras cosas que nos dijo es: basta de que las fotos las saque el amigo que tiene una buena cámara o el primo del amigo y demás. Y contratamos un fotógrafo en serio y empezamos a hacer buenas fotos. A partir de ahí vimos la necesidad que teníamos que hacer algunas publicidades y nos encontramos con que no teníamos modelos, así que decidimos ser nosotros mismos. Por lo cual empezaron a hacer mis hijas de modelo, mi esposa, mi hermana con mi cuñado. Medio como que los traíamos engañados, ¿viste? Porque nadie quería aparecer. Pero al final le decíamos, mira, quedaste, es la mejor foto que tenemos. Eso fue divertido, la verdad es que comenzó como una cosa novedosa, con Paula, nuestra hija mayor, y el marido, fueron los que hicieron la primera publicidad. No es que queríamos salir, no es que particularmente queríamos salir o mostrarnos, porque no, hasta nos daba vergüenza. Y aparte porque de alguna manera Ñuque éramos nosotros, ¿sí? Entonces nos mostramos nosotros sin decir que éramos nosotros. Bueno, y a partir del 2011 empezamos a crecer todos los años, a un ritmo increíble. Una vez que teníamos la fábrica más organizada, nos dimos cuenta que podíamos empezar a fabricar otro tipo de productos, como los fogones, como las parrillas, como los hornos. Tuvimos que dejar de fabricar el termotanque solar porque empezaron a llegar termotanques solares importados de China y de Europa que realmente eran más baratos que el que nosotros fabricábamos y mucho mejores. Hemos traído termosolares chinos con la marca Ñuque
con el objetivo de que en el tiempo hacer todo acá, porque nosotros somos industria argentina. Nosotros seguimos teniendo todos los días proyectos y para nosotros la calidad es un objetivo y tenemos mucha confianza en el futuro. Tenemos mucho para crecer, nos estamos desarrollando en energías alternativas y creo que hay un gran futuro para los próximos años. Y tengo un sueño, es que dentro de 100 años haya una ñuque que le dé calor a una familia. Agradecer tengo primero a mi viejo, que me dio la posibilidad de arrancar esto con él, a toda mi familia, a mi mujer, a mis hijas, que me bancan todas. También le quiero agradecer a mi mamá. Fundamentalmente tengo que agradecer a mi mujer, que siempre está en desacuerdo conmigo, pero me ha ayudado toda la vida. No, la verdad que es un orgullo grande, es muy meritorio, ponen muchas horas de su vida en esto. A mis hijos, a Marcos, a Paula, a Mercedes. A mis amigos y a todos los proveedores que trabajan con nosotros y a todos nuestros representantes, que nosotros los consideramos como socios. También a todos los operarios que están acá, porque pusieron el alma. A mi hermano, a Ernesto, a los Troglio, que son 3 hermanos maravillosos. También a amigos que decidieron ponerse la camiseta de ñuque y sacaron adelante lo que hoy es nuestro principal representante, es Ñuque Uruguay. También agradecer a Dios, que no sé por qué me ha dado tanto. En Ñuque se respira un clima de equipo y ellos viven el día a día como si fuera un partido de un campeonato eterno, donde ellos sueñan ser protagonistas. Esa mística, ese espíritu de lucha es el mismo que tuvo Jorge y sus compañeros del seleccionado argentino de rugby allá por 1965, cuando iniciaron una gira internacional como un equipo más y volvieron al país convertidos en leyenda. En 1965 nacieron los Pumas y tal vez ahí nació el espíritu de Ñuque. Hace más de 50 años nos fuimos un grupo a Sudáfrica, cuando Sudáfrica era más lejos que ahora. Y recuerdo el primer partido que jugué, que fue el primer partido que ganamos. Entramos a la cancha y en una pequeña tribuna había cientos de negros sudafricanos que empezaron a gritar Argentina, Argentina, Argentina. El partido empezó y se hizo muy duro y cada vez gritaban más fuerte. Imagínense, la mística, el espíritu que se corta con un cuchillo. Bueno, yo puse mi cuerpo. Y con ese grupo hicimos lo que hicimos. La gira del 65 fue un antes y un después para el rugby argentino. Ahí nacieron los Pumas. Haberle ganado el Junior Springbok y a partir de ese partido ganamos el resto o empatamos. Pero fue una gira memorable. Bueno, ese grito lo tengo siempre presente. Y lo tengo presente acá. El rugby es, uno anda por el suelo y se tiene que levantar. Y uno tiene que ir al apoyo y uno es apoyado. Bueno, todo eso es lo que viví acá. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño. Podés ver todas las historias que inspiran en nuestro canal de YouTube.